Buenas noches. Hoy comienza un especial de séptimo día sobre el fenómeno de la trata de mujeres en la industria de la prostitución. Aquí comienza este especial de almas tratadas. ¿Dónde vas? Es una realidad. El mercado de la prostitución es uno de los más antiguos, de los más prósperos, pero también de los que más se prestan para explotación, abuso y violación de los derechos humanos. En ese mundo se esconde uno de los peores delitos contra los seres humanos. Si uno mira las cifras en términos económicos, es el tercer delito del crimen transnacional después de el narcotráfico y el tráfico de armas. La trata de personas para explotación sexual. Me dijeron que se podía sacar $800 mensuales fuera de las propinas, que el trabajo era muy bueno. Desde los años 80, las jóvenes colombianas se han convertido en presas favoritas de las redes nacionales e internacionales. Mi amiga me dice que en Panamá yo podía ir a bailar, ganarme 3 millones en una noche, que solamente tenía que bailar, que ellos me mandaban los paisajes. Mis ilusiones eran llegar a ir a trabajar allá y sacar a mi hija adelante, eso era lo único que yo tenía en la cabeza. Además de querer ganar mucho dinero, ellas tienen otras razones de peso para arriesgarse. Yo me ilusioné porque la verdad yo quería darle lo mejor a mi hijo y a mi mamá. Me sentí muy feliz porque yo dije, le voy a pagar la operación a mi abuela, voy a comprarle una casa a ella, voy a estudiar, muchas cosas. Pero esos sueños se pueden convertir en pesadillas cuando descubren la verdad. ¿Pero cómo le quitan a usted los papeles, el pasaporte, su tarjeta de identidad? Ella me dice, tú sabes que tú tienes una deuda y tu deuda es de 20 millones de pesos. Me quitaron mi pasaporte. Me dijeron, no se tiene que pagar $20.000, cosa que yo no sabía. ¿Por cuánto era la deuda? $22.000. O sea, unos 50 millones de pesos. Sí. Y se enfrentan a otra realidad. Turnos de trabajo que son de 12, 13 horas laborando. Promedio de hombres eran de 10 para arriba. Si no cumplía con la cuota de 10, no servía. No siempre saben a lo que van. Y cuando a ti te dicen prostitución, ¿cuál fue su primera reacción? Llorar y gritar. Les decía que por qué. Con unas fotos de unos hombres. Y ella me dice, tal persona es un cliente, tal persona es otro cliente, y tú me tienes que responder acostándote con 8 personas en la noche. Descubren un mundo en el que decir no es jugarse la vida. Yo quiero salir de acá, déjeme en mí. Al otro día me decía el Señor, siga así, eras diciendo que es lo que quiere hacer y que esto y esto. Eras que la vamos a meter a ese pozo, quiere ganarse el pozo. Ellos cada rato me decían que yo tenía que pagar, o si no que me picaban y me tiran al río, o que se desquitaban con mi familia, o que mataban a mi hijo. Algunas se convierten en esclavas. En los países de América Latina y Caribe, estimamos que algo entre 600 y 800 mil personas son víctimas. En mercancía. Que son negocios multimillonarios. El año pasado la cifra mundial es de $32 billones en utilidades en estos negocios. En máquinas humanas que no se atreven a denunciar. El 90% de ellas mínimo se quedan calladas. Se quedan calladas, vuelvo y repito, por miedo. Por miedo y por otras razones que las dejan marcadas. Sí, yo siempre lo supe, yo siempre supe que venía a trabajar en prostitución, pero no sabía realmente las condiciones de trabajo. La mayoría saben que van a prostituirse. Muchas de ellas saben, sí, la gran mayoría. ¿Dónde está el engaño? El engaño está en las condiciones. Pero cada vez más, las autoridades colombianas saben en dónde las buscan. Hemos podido ubicar que las ciudades donde más se presenta este tipo de actividades es en el eje cafetero, en Medellín y en Cali. Y los países donde son más solicitadas.
Panamá, Ecuador, Guatemala, Japón y China. Y ahora ellas rompen el silencio para contar sus historias en Séptimo Día. De verdad, mi alma está marcada. Tengo mi alma marcada, mi corazón está marcado, que es una oscuridad donde uno no sale. A partir de hoy, Andrea Santa, Diego Bauque y yo, Manuel Teodoro, llegaremos hasta los rincones donde ellas trabajan, a las esquinas donde esperan, a los oscuros huecos donde sufren y de donde escapar. Lo único que yo hice fue llegar a este parque, empecé a mirar todo. Yo pensaba que me iba a volver loca, que yo no sabía qué hacer, que yo no tenía el pasaje, que yo solamente me quería ir. En un especial que derrumbará mitos. Ellas sabían a qué iban, porque tenían su conocimiento a qué iban a hacer, todo. Que descubre el lado oscuro. Mi nombre es Naslin, estoy detenida desde el mes de agosto del 2008. ¿Indicada de qué delito? De trata de personas. Y el lado desconocido. La trata es un crimen organizado, pero no se compara con el tema de narcotráfico, terrorismo, conflicto armado. Es la cenicienta de todos estos crímenes organizados. En últimas, es una empresa criminal. Desde hoy, en un especial de 4 entregas, los invitamos a conocer la verdad de la trata sexual de colombianas en Panamá, Hong Kong y Colombia. A entrar en las almas de sus víctimas. Estoy desesperada por irme. No quiero saber absolutamente nada de Hong Kong. Hay niñas que no se pueden dejar ilusionar. Ni de amigas, ni de conocidas. Que mi experiencia fue horrible. La realidad y la voz de las almas tratadas. Nuestro especial comienza en Panamá. Es el país donde más mujeres son víctimas de trata en este momento. Como ustedes verán, a través de las protagonistas de la historia de Diego Bauque, Panamá parece tener en este momento el ambiente ideal para el negocio de la prostitución. Hay dólares, leyes laxas, clientes de todas partes del mundo. Se puede entrar y salir fácilmente del país. Allí de cada 10 prostitutas, 8 son colombianas. Y donde hay prostitución, casi siempre hay algo de trata. Esta noche, destino Panamá. Bailar y desnudarse en un prostíbulo como lo hace esta mujer es un oficio que comenzó a hacer desde muy joven Luciana. En 2005, cuando esta muchacha de Armenia tenía solo 15 años, conseguía plata así, de la misma manera que ella. Está dedicada a bailarina de pole dance. Es un baile que se hace pues erótico, pero sin quitarme la ropa en tubo. Y a mí me contrataban solamente para el baile. ¿Usted tenía relaciones sexuales? No, no tenía ninguna relación sexual. Realmente su nombre no es Luciana, pero así se hacía llamar cuando hacía striptease en Armenia. En esa época Luciana no vivía con sus padres, solo con su abuela. Mi abuela estaba muy enferma y entonces ella necesitaba una plata para una operación de la osteoporosis y situación económica de que no teníamos para comer. De acuerdo con Luciana, la situación empeoró cuando a su abuela le dijeron que necesitaba someterse pronto a una cirugía de elevado costo, 6 millones de pesos. Pero Luciana, en promedio, ganaba 30.000 pesos diarios bailando. Sin embargo, según Luciana, una propuesta generosa nació repentinamente de una de sus mejores amigas. Es ella, Claudia Andrea Cano Jaramillo. Me dice que en Panamá
yo podía ir a bailar y ganarme 3 millones en una noche. Yo a ella le reiteré que si no era nada malo, ella me dijo a mí que no, que para nada, que solamente tenía que bailar, que ellos me mandaban los paisajes. Hoy seguramente a Luciana una oferta de ese tamaño le hubiera generado muchas sospechas, pero hace 8 años no. Esa vez, de acuerdo con Luciana, se juntaron la ingenuidad, el compromiso de ayudar a su abuela con su enfermedad y la confianza en Andrea, su gran amiga, para aceptar. La verdad la conocía desde hace tiempo, desde el colegio. Estudiamos desde sexto. Jamás en mi vida la había visto en cosas raras. Ella iba a mi casa. En mi familia la estimaban muchísimo. Conocía a la familia de ella. Prácticamente éramos muy unidas, ella y yo. Al día siguiente, Andrea Cano, su supuesta amiga, le pidió unas fotos y las envió a Panamá. De perfil, de frente, de espalda. Muchas en vestido de baño. Desde Panamá le ofrecieron a Luciana pagarle algunas cirugías. Senos, liposucción, glúteos y diseño de sonrisa. Pero yo no acepté nada. Pero esa negativa no fue un obstáculo y a comienzos de marzo de 2005 le enviaron un dinero para que comprara los tiquetes y sacara el pasaporte. El pasaje a Panamá estaba en 2.300.000 pesos. Era una plata que ellos enviaban. Aparte de eso, mi amiga me pedía un porcentaje, que porque a mí como me iba a ir muy bien, entonces que ella necesitaba un porcentaje por cada niña que mandaba, entonces era 1 millón de pesos para ella. Los documentos quedaron listos y el 19 de marzo de 2005, unas horas antes de viajar a Panamá, se despidió de su abuela. Yo le dije a ella que yo iba a regresar, pero que yo le iba a ayudar para que ella pudiera estar bien y que no se enfermara, y que yo lo iba a hacer por ella. Pero pues ella me dijo, mija, ¿y usted qué va a hacer por allá? Y a ganarse toda esa plata en que yo le decía que yo iba a un negocio para poder pues comprar ropa y eso y llegar acá a invertir en un local. El 20 de marzo de 2005, hace 8 años, Luciana llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Así nos lo contó el 13 de marzo de este año. ¿Usted cómo hizo para salir del país? Porque usted tenía 15 años y acá en Colombia, pues un menor de edad tiene que salir con autorización de los padres. A mí me falsificaron los papeles, me hicieron todas las diligencias ellos. Lo único que yo hice fue ¿Ellos son llegar. quiénes? ¿La amiga suya que la contactó? Mi amiga la que me contactó y la señora que me esperaba. Lo único que yo hice fue llegar, entregar los documentos, entregar una carta y no fue más. ¿No le dijeron nada en el aeropuerto por verla tan chiquita? ¿A qué iba? Yo solamente dije que iba a pasear. El pasado 13 de marzo, Luciana regresó a Panamá y séptimo día la acompañó. Me sentí muy feliz porque yo dije, le voy a pagar la operación a mi abuela, voy a comprarle una casa a ella, voy a estudiar, muchas cosas. ¿Cómo la recibieron acá? ¿Qué pasó ese día? Resulta que ese día llegué y me estaba esperando una señora en una van blanco llamada Amanda. ¿Qué le dijo Amanda cuando la vio? Yo soy la dueña del bar donde vamos a estar. Tú ahí vas a trabajar y pues espero que te sientas como en tu casa. Amanda es guatemalteca y está casada, según Luciana, con un colombiano. Y ella me dice que bueno, que voy a conocer el negocio, que me va a ir muy bien, que van a cancelarme por el solamente hecho de bailar. Según Luciana, 1 hora después de viaje llegaron a este lugar, el Capri. Ella me quita el pasaporte, me quita mi tarjeta de identidad. ¿Pero cómo le quitan a usted los papeles, el pasaporte, su tarjeta de identidad? Ella me dice, tú sabes que tú tienes una deuda y tu deuda es de 20 millones de pesos. ¿Pero por qué una deuda de 20 millones de pesos? Que ella en Panamá tuvo que haber hecho papeles que para mi carta de aceptación. Que aparte, que a esta muchacha, mi supuesta conocida, ella le había tenido que dar 5 millones de pesos. Que aparte de mis pasajes, el pasaporte y la deuda de la estadía, de la comida y el tiempo que yo me iba a quedar allá. Cuando Luciana llegó a Panamá, pocas cosas conocía de este país. Básicamente eran las que le había comentado su amiga. Le había hablado de un centro histórico, le había comentado acerca del famosísimo Canal de Panamá y de las bellas y nuevas edificaciones que se estaban levantando con rapidez en esta nación. Pero no le contó, por ejemplo,
que Panamá es el país extranjero donde más colombianas han reportado haber sido víctimas de trata de personas. O por ejemplo, que en este país, según fuentes consultadas por Séptimo Día, como la Fiscalía, la Embajada de Colombia y la Policía, por cada 10 prostitutas que hay acá, 8 son colombianas. Yo le digo a ella que yo lo sentía mucho, pero que yo no me iba a quedar. Ella a mí me lo dijo: mira, Luciana, nosotros te pagamos pasaporte, te pagamos todo, tú tienes que pagarnos eso. Aparte de eso, tu abuela se llama tal, tu papá tal, tu mamá tal, tú vives con tu abuela, las dos, o sea, todo. Tú verás, me dijo. ¿Qué viene después entonces? Ella me ubica en una habitación, estaban 16 niñas en un solo cuarto. ¿Y cuántas de esas mujeres eran colombianas? Completamente las 16. ¿Usted era la menor? Casi la menor. ¿Casi la menor? Había una niña de 13 años. ¿De 13 años? Me acuerdo muy bien que se llamaba Jimena y la niña era de un pueblito llamado La Virginia, más allá de Pereira. ¿Y usted aún creía que el oficio que iba a desempeñar allá era bailar? Sí. Es más, yo se lo dije a mi amiga, la que compartía conmigo la cama. Entonces ella, con una risa irónica, le dijo a todas las muchachas que no, es que viene solamente a bailar. Todas empezaron a reír. Muchas empezaron a burlar, muchas empezaron a reír, hasta el momento que la señora llegó. Luciana creía que ya había recibido suficientes malas noticias, pero faltaba otra, la peor. Cuando ella me dio un listado con unas fotos de unos hombres, y ella me dice: tal persona es un cliente, tal persona es otro cliente, y tú me tienes que responder acostándote con 8 personas en la noche. Yo solamente me puse a llorar. Yo no sabía qué hacer y yo le dije a ella que no me hiciera esto, que yo sabía bailar, que yo bailando a ella le iba a responder por todo el dinero que yo le debía, pero que yo no era capaz de acostarme con nadie, que yo no iba a eso, que por favor. Y ella me dijo que no. ¿Usted era virgen en ese momento? En ese momento sí era virgen. Yo le manifesté todo eso a él. ¿Qué le dijo usted, Amanda? Que por eso le iban a dar una comisión más y que así más rápido le iban a pagar el dinero. La supuesta protectora de Luciana se convirtió en su verdugo. ¿Qué va a pasar ahora? Después de una pausa veremos cómo comenzó la pesadilla de esta joven. Ya regresamos. En el mundo de la trata, incumplir las reglas trae consecuencias. Estuve solamente con 2 personas y ella al día siguiente no me dio absolutamente nada de comer. ¿Por qué? Por lo que no le había cumplido la meta, que eran estar con 8 hombres. Algunas deciden jugarse la vida. Nosotros regresamos nuevamente, pero regresamos sin ella. ¿Y usted qué cree que pasó con su amiga? La verdad, pues la mataron. No se vaya. Luciana llegó a Panamá en marzo de 2005 y descubrió que todo lo que le habían prometido era mentira. Ahora tenía que pagar una deuda y no sería precisamente bailando. Así fue su primera noche y el comienzo de lo que sería una pesadilla de 4 años. Llega la noche y el señor que ella me había mostrado en la foto llegó. Era bajito, horrible, y me empieza a mandar la mano a la pierna y me empieza a subir la mano y yo le digo que no más, que si quería yo le hacía un show artístico abajo y él me decía que yo sabía que iba. Luciana se retiró de la mesa 2 veces, pero sin éxito porque, según ella, siempre fue alcanzada por la mano amenazante de Amanda. Y ella viene y me dice a mí que si es que me había olvidado de lo que ella ya me había dicho. O sea, de la familia. Exacto. Entonces el señor decide entrar conmigo a la habitación y lo primero que hace es quitarse el revólver y dejarlo al ladito. Un venado enjaulado contra una hiena. Eso era Luciana frente a aquel hombre. Fueron media hora y esa media hora yo sentía morirme. Yo pensaba en mi abuela, yo pensaba en mi familia, yo pensaba en todo. Y la verdad, tenía a mi novio, pero nos habíamos propuesto que el encuentro iba a ser algo muy diferente a lo que yo en ese momento estaba viviendo. Yo enseguida me metí al baño, me bañé y empecé a llorar. Y lo único que hizo él fue tirarme, me dio como $200 y se salió.
Según Luciana, de esos $200, Amanda le quitó 150. Porque ella se tenía que cobrar la deuda. Pues yo le dije a ella que eso era injusto. Ella me dijo que yo no tenía por qué ponerle reglas al negocio de ella. Que yo cumpliera con pagarle la plata y que yo iba a estar bien y así más rápido me iba a ir. Después de ese cliente llegó otro señor. Estuve solamente con 2 personas y ella al día siguiente no me dio absolutamente nada de comer. ¿Por qué? Por lo que no le había cumplido la meta que eran de estar con 8 hombres. Luciana desconocía que muchas de las situaciones que estaba sufriendo en Panamá encajaban en las típicas características de las víctimas de trata de personas. Según ella, en solo un día había sido engañada. Tenía una inexplicable y millonaria multa. Le quitaron los documentos, la amenazaron, le habían impuesto un número de relaciones por noche y le estaban quitando un alto porcentaje de su dinero. Me sentía engañada, me sentía mal. Una idiota total, porque yo no pensé. Muchos dirán, no, ¿cómo no pensó? Pero es que no es fácil. Yo con 15 años yo no sabía que era trata de blancas. Hoy, mientras nuevamente recorre algunos de los sitios que dejaron cicatrices en su vida, considera que la trata de personas en Panamá ya no es tan frecuente como 8 años atrás. Sin embargo, aún sigue habiendo casos dramáticos. Mientras la acompañamos, Luciana encontró en la prensa uno que llamó su atención. Acá en Colón, Panamá, fue ampliamente difundido por la prensa local un dramático caso de trata de personas. Hace aproximadamente un mes llegó a este puerto un barco procedente de Grecia. Bajaron los griegos marinos y se fueron a los principales prostíbulos de este puerto y contrataron a 4 prostitutas colombianas. Pero cuando las mujeres colombianas llegaron al barco, se dieron cuenta de que las condiciones no eran las que habían pactado. En el barco había aproximadamente 80 griegos hambrientos de sexo, que prácticamente hacían fila para sostener relaciones sexuales con ellas. Una de esas mujeres, una caleña, se desmayó luego de que en menos de media hora tuvo 11 relaciones continuas, seguidas con los griegos. Este puerto tampoco le trae buenos recuerdos a Luciana, la protagonista de esta historia. De acuerdo con Luciana, cuando completó 3 días en Panamá, fue llevada a Colón, el puerto comercial más importante de este país. Y nos contrataron unos guatemaltecos para salir de multa, salimos con ellos. Desde acá partimos a una isla y estando en la isla, una amiga de nosotros se le robó a un señor $20,000. Pasaron horas hasta que una amiga de nosotros lo tenía escondido en las partes vaginales y nosotros regresamos nuevamente, pero regresamos sin ella. ¿Usted qué cree que pasó con su amiga? La verdad, pues la mataron. Al paso de los días, Luciana comenzó a aceptar su sucio y espantoso presente. Todas las noches había que responderle a ella. Todas las noches era un infierno. Se sentía como el animalito que a punta de temores, amenazas y humillaciones empieza a ser domesticado. Yo estaba muy mal porque yo dije, Dios mío, ¿yo dónde me vine a meter? Conoció las historias de las colombianas que también trabajaban en el burdel. Una decía que ella había conocido a un man por internet y era el novio de ella, el cual él dijo, no, este es mi sueño, yo me voy a ir a conocerlo y voy a estar con él y no fue así. Y al igual que las otras, comenzó a mentirles a sus familiares en Colombia. Esto dijo cuando pudo llamar a su abuela. Fue un mes después de su llegada. Le decía que yo la amaba, que yo estaba trabajando, que estaba comprando toda la ropa, que estaba comprando todas las cosas y que yo me iba a devolver muy pronto. A mediados de marzo de este año, cuando acompañamos a Luciana a Panamá, conocimos a otras 2 mujeres colombianas que también, supuestamente, trabajaron en el Capri, aunque en épocas distintas que Luciana. A ella la conocerán como Angélica. Nos contó que llegó a Panamá en 2007 por recomendación de una amiga. A diferencia de Luciana, Angélica manifestó conocer qué iba a hacer en Panamá. ¿Usted sabía que iba a ejercer acá la prostitución? Sí, yo siempre lo supe. Yo siempre supe que venía a trabajar en prostitución, pero no sabía realmente las condiciones de trabajo. A mí me recogieron mi amiga porque ella había venido primero, ella ya estaba aquí en Panamá hacía como 2 semanas y ella fue la persona que me llevó al lugar donde ella vivía. ¿Dónde era eso?
en un lugar que se llama el Capri. En ese tiempo eran como 67 mujeres más o menos. ¿Y cuántas de esas 67 eran colombianas? Todas eran colombianas en ese entonces. ¿De qué regiones? Como el mayor volumen venían siendo como de Medellín, de Manizales, de Pereira. Angélica llegó con la intención de reunir en 6 meses al menos 50 millones de pesos, pero desde la primera noche se dio cuenta que esa cifra era un espejismo. Ya yo me di cuenta que para yo poder hacer, por ejemplo, $100 en una noche, era necesario tener relaciones con 10 hombres. ¿Por qué con 10 hombres? Porque la casa cobra $15. De esos $15, 5 son para la casa y 10 son para la chica. Y según Angélica, su amiga le había prometido mucho más dinero. Yo no sabía que era tan barato. Yo me imaginaba que acá eran, no sé, $300 por cada hombre. El dueño del negocio, él insistía mucho que cada chica tenía que tener por lo menos 10 relaciones diarias como mínimo para que al final de la semana pudiera entregar el producido que la casa exigía. ¿Y usted en Colombia cuántas relaciones diarias tenía? Máximo 2. Yo lo máximo que llegué a hacer fue 5 y ya yo de ahí sentí que yo no podía más. ¿Cuánto era su deuda? Mi caso no fue así porque yo vine con mi propio dinero. Yo pagué mi boleto de avión. Sí, yo vine con mi propio dinero. A pesar de que no tenía deuda, según Angélica, durante 3 meses fue explotada sexualmente, porque se aprovecharon de su ingenuidad, del temor al llegar a un nuevo país y de que no tenía otro lugar donde vivir para obligarla a trabajar en malas condiciones allí. Lo mismo nos dijo esta otra colombiana. Daniela es de Envigado, Antioquia. También fue llevada por una amiga. Ella se la pasaba viajando entre Panamá y otros lugares de Caribe. Entonces, en el lugar donde trabajaba, se corrió la bola de Panamá, y todo el mundo decía que acá se hacía plata, que para la casa, que para las operaciones, que para todo, que todo se solucionaba viniéndose a trabajar aquí a Panamá. ¿Usted sabía qué iba a hacer exactamente en Panamá? Sí, sabía qué iba a hacer, pero no cómo lo iba a hacer. ¿Usted no hace parte de las niñas que dicen que yo iba a ir a trabajar en otra cosa y acá me engañaron? No. En ese punto no, porque yo ya ejercía la prostitución. Vine aquí sabiendo qué iba a hacer, pero no en las circunstancias ni cómo lo iba a hacer. También manifestó que llegó a trabajar en el Capri. Inversión al Capri. El dueño es una persona que le gusta esclavizar a las mujeres para ganar dinero con sus cuerpos. El promedio de hombres eran de 10 para arriba. Si no cumplía con la cuota de 10, no servía. ¿Tenía deuda con ellos? No, nunca adquirí deuda porque yo me vine por mi cuenta. Y después, cuando salí porque la verdad no quería cumplir con la cuota que ellos me estaban poniendo para yo trabajar en ese lugar. ¿Cuál era la cuota? Un contrato de $450 que se vencía cada 4 meses. Daniela y Angélica representan una realidad más actual. Antes, las mujeres víctimas de trata desconocían que iban a ser prostituidas en el exterior. Hoy, casi todas lo saben desde antes de viajar. El coronel Wilson Vergara es el jefe de la unidad de delitos contra la vida de la DIJÍN. De las investigaciones que ha realizado la Policía Nacional, se podría decir que un 30% de mujeres han sido engañadas manifestando que van a hacer un tipo de trabajo diferente. Un 70% de mujeres saben a qué van a dedicarse en esa región del mundo, pero en su momento, cuando están allá, les cambian las condiciones que les habían planteado aquí en Colombia. Angélica y Daniela también les manifestaron a las cámaras de Séptimo Día que no toleraron más de 3 meses en el Capri, donde supuestamente trabajaron. Cuando se marcharon, se dedicaron a vender sus cuerpos en las calles y en algunos casinos de la ciudad. Este es uno de ellos. Se llama el Casino Veneto, ubicado dentro del Hotel Guindán, uno de los más reconocidos de Ciudad de Panamá. Luciana también lo conoce porque, según ella, aquí a veces la mandaban a trabajar.
Grisel Betancourt es periodista del periódico Mi Diario de Panamá. En los últimos años ha realizado varios reportajes sobre trata de personas. Le preguntamos acerca del Casino Benetton. Bueno, en años anteriores se hicieron coberturas periodísticas en este hotel, específicamente porque Migración hizo muchas redadas en este hotel y se llevó muchas chicas. Una de mis historias fue basada en una joven que salió de este lugar y la chica me contó que ella había salido de Colombia engañada para ser recepcionista en el Banco de Colombia, Bancolombia, que está localizado aquí en Panamá. Pero lastimosamente quedó siendo prostituta. Pueden sacar a las chicas a bailar sin ningún problema, ¿ok? Entre el 13 y 17 de marzo, una cámara oculta de Séptimo Día ingresó al Casino Benetton. Chicas, con gusto, pueden bailar, no se preocupen. El casino de ustedes. Disfrútenlo. Aproximadamente unas 100 prostitutas pasean sus cuerpos tranquilamente por el casino y ofrecen sus servicios como en cualquier burdel. Hacerlo no es ningún delito, ya que todas son mayores de edad y en Panamá la prostitución es legal en adultos. Sí, ¿cuánto me cuesta? $150. 150. Sí, ¿Qué tiempo? 150, una hora. ¿Cuánto vale? 150. ¿Cuántos hombres al día promedio? En una noche. 50 dólares cada uno. Todo el mundo sabe dónde tiene que localizar a las jóvenes que están ejerciendo la prostitución. ¿Y de dónde creen que son la mayoría de estas prostitutas? Hola, corazón, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien. ¿Dónde eres? De Colombia. ¿Colombia? Colombia, sí. Me fascinan las colombianas, ¿sabes? ¿Te fascinan las colombianas? Sí, bastante. Sí, es que las colombianas somos deliciosas, ¿no? Sí, lo sé. Acá tenemos una lista colombianita. Colombianitas todas. ¿De Colombia? ¿De dónde? De Colombia, Medellín. Hay de otras partes, pero la mayoría son de Colombia. La mayoría de colombianas estamos aquí, es para complacer a los panameños. Las muchachas, la mayoría que están aquí en Panamá, y lamento decirlo, son de nacionalidad colombiana. Muchísimas están prostituyéndose. No hay cifras exactas acerca de cuántas prostitutas colombianas hay en este país. Quizás la tercera más lucrativa del mundo. Sin embargo, todas las fuentes consultadas por Séptimo Día para esta investigación nos dijeron que entre un 80 y un 90% son de nuestra nación. Muchas llegan procedentes del eje cafetero, de Antioquia y del Valle. Incluso ya hay trayectos directos entre Pereira y Panamá. Coloquialmente son llamados los vuelos reales o el prepago express. A los colombianos no nos exigen visa para viajar a Panamá. Y para permanecer más de 6 meses en ese país, las prostitutas sacan una visa conocida como de espectáculos. Como su expedición ya se volvió común, ahora buscan otro tipo de visado, el universitario. Marcelino Aguilar es uno de los fiscales panameños que más conocen sobre la trata. Llegan a nuestro país a estudiar y efectivamente en algunas ocasiones se ha detectado de que está estudiando, pero también se han detectado o se han hecho ya estudios de que se están dedicando a actividades de servicios sexuales. Prostitución es una cosa y trata de personas otra muy distinta. Muchas de estas mujeres le dijeron a Séptimo Día que están aquí porque quieren, sin engaños, sin amenazas, sin intermediarios ni proxenetas y ahorrando plata. ¿Qué porcentaje de las prostitutas que hay acá en Panamá son víctimas de trata de personas? No creo que llegue al 10%. O sea, más o menos ¿cuánto? Pueden estar llegando de lo que se ha detectado por parte del Ministerio Público como víctima, quizá no lleguen al 5%. Saber exactamente cuántas mujeres colombianas han sido víctimas de trata de personas aquí en Panamá, como supuestamente les sucedió a Luciana, Angélica y Daniela, es un dato que nadie responde con certeza. Los estudios hechos arrojan cifras distintas, entre otras razones porque muy pocas veces las víctimas se atreven a denunciar. Ángela Benedetti es la embajadora de Colombia en Panamá.
Realmente es un tema nuevo en Panamá, entonces es muy difícil precisar cifras o estadísticas que están relacionadas con este delito. Mira, ese tema se desconoce, cifras negras no tenemos. Al momento, las autoridades no nos han dicho cuál es la situación real del tema de la trata de personas. Una cifra que sí conoce la embajadora colombiana es que la gran mayoría de las víctimas por este delito son de nuestro país. Esta estadística corresponde a los años entre 2005 y 2011. Y encontramos que el 86% de las víctimas de trata de personas son colombianas. Hay rusas, que es el 7%, de Nicaragua, República Dominicana, Venezuela y Costa Rica, pero cada uno de esos países solamente representan el 1%. Panamá es uno de los países que ha servido como países destino y países de tránsito en la trata de personas y que de una u otra forma también están relacionados con el triángulo asiático, Hong Kong, China, Filipinas, Singapur. Quiere decir esto que muchas veces las víctimas llegan a Panamá y posteriormente son trasladadas hacia este triángulo asiático. Según la DIJÍN, en 2012 Panamá fue el país que más veces fue mencionado por mujeres colombianas que manifestaron haber sido víctimas de trata en el exterior. Ocupó el primer puesto con 15 denuncias. Lo siguen Ecuador con 14, España y Venezuela con 6. Hong Kong y China tienen 5 denuncias por parte de mujeres colombianas. Singapur y Perú 4, Estados Unidos 3. Trinidad y Tobago, México, Nicaragua, Japón, Honduras, Guatemala, Curazao y Chile tienen 2. Y cierran el listado las siguientes naciones: Indonesia, Francia, Filipinas, Brasil, Bahamas y Argentina con una denuncia. ¿Cuáles son las razones para que Panamá figure como el principal destino de víctimas de trata? Aparte de su cercanía con Colombia y de la gran cantidad de trabajadoras sexuales de nuestro país que trabajan allá, existen otras. La situación económica de nuestro país. Aquí se maneja el dólar, la actividad turística, la condición de algunos locales que están dedicados a este tipo de actividades, la facilidad del ingreso a nuestro territorio. También hay quienes consideran que al gobierno panameño le ha faltado más mano dura para atacar este delito porque detrás de cada prostituta y víctima de trata hay muchos extranjeros que dejan cientos de dólares en este país, en hoteles, en centros comerciales, en rumba, en tiquetes aéreos, etc. Óscar Gómez es el director de la Fundación Esperanza, la que más experiencia y conocimiento tiene sobre la trata de personas en Colombia. El turismo es uno de los ejes del desarrollo económico de Panamá y obviamente que entre el turismo general hay un segmento que aprovecha el turismo sexual. Entonces el gobierno panameño, para no afectar, según ellos entre comillas, esos ejes del desarrollo económico panameño, pues no es muy diligente en la lucha contra la trata de personas. De acuerdo con la Embajada de Colombia y la Defensoría de Panamá, Estados Unidos tuvo que intervenir para que el gobierno panameño fortaleciera sus leyes. Estados Unidos creó un listado o una lista negra, digamos, para los países que no tenían este tipo de reglamentación. Eso ha motivado que muchos países se alineen respecto a la legislación de trata de blancas. Porque Panamá había ratificado un convenio y teníamos que crearlo por presiones internacionales, había que crear esa figura delictiva. Y esa figura delictiva nació hace 17 meses. En noviembre de 2011, el Congreso panameño modificó la ley contra la trata de personas. Básicamente lo que hizo fue aumentar las penas contra los tratantes de 15 a 20 años y les permitió a las autoridades poder utilizar cámaras escondidas y equipos de espionaje para demostrar la ejecución de este delito. Pero a pesar de esa modificación, hasta el momento no ha habido condenas por el delito de trata de personas. Solamente se conocen 4 casos investigados, el de 3 españoles y un ciudadano colombiano. El mismo día que Luciana estuvo recorriendo el puerto de Colón, Séptimo Día conoció la historia del colombiano detenido e investigado por trata de personas. Según la Defensoría del Pueblo panameña, ese colombiano es el dueño de este establecimiento. Se llama Olimpia, donde trabajan 40 mujeres. Nosotros tuvimos conocimiento que un 98-99% era nacionalidad colombiana. La Fiscalía y la Defensoría de Panamá hicieron una inspección en el lugar y encontraron a varias prostitutas en malas condiciones.
Estas fotografías fueron tomadas por el periódico Día a Día de Panamá. Después de haber recogido todas las informaciones de las damas, se había comprobado que hubo engaño, que a algunas se le habían retenido documentos y que algunas están bajo amenaza. Séptimo Día localizó a una de esas mujeres. Vanessa es una prostituta de Palmira. Ella llegó a Colón hace 2 años gracias a una amiga. Compró sus tiquetes y sacó su pasaporte por su cuenta. Vanessa sabía que venía a ejercer la prostitución. Aquí, según ella, cobraba $50 por relación. De los cuales se tenían que entregar casi todo, porque pues ellos sabían uno con cuánto estaba, uno cuánto se ganaba, cuánto se sacaban cada noche. Y nos decían que si nos ganábamos en una noche $300, ellos mismos nos decían, bueno, cojan 50 para ustedes, ¿no? ¿Cuánto ascendía su deuda? Ellos colocaron una deuda de $5.000. No podemos pasar una noche sin hacer plata. O sea, que de igual manera, si en un sitio no habían clientes, había que ir a buscarlos donde no fuera para llevarles con plata todos los días. De acuerdo con Vanessa, ellas y otras mujeres fueron amenazadas. Ellos estaban ahí encima vigilándonos y nos decían cosas de que si no lo hacíamos, pues como siempre atacan con la familia primero. Sin embargo, y luego de 1 año, se decidió avisarle a la policía de Panamá. Cuando llegaron los policías, todos nos asustamos. Y yo no solamente lo denuncié, lo denunciamos todas. Nos hicieron preguntas con la policía y todas dijimos que sí, las cosas como eran. Desde febrero de este año permanece cerrado el prostíbulo Olimpia, ubicado en uno de los barrios más peligrosos de acá, en Colón, Panamá. Aquí fueron encontradas 40 mujeres colombianas, quienes le manifestaron a la fiscalía de este país que habían sido víctimas de trata de personas. El dueño de este establecimiento también es un ciudadano colombiano y él permanece en prisión mientras es investigado por este delito, trata de personas. Además de Olimpia, las autoridades cerraron otros 2 locales. La Flor y Ice Palace. ¿Y quiénes son los dueños de Ice Palace y de La Flor? La información que ofreció el fiscal era que de nacionalidad española. ¿De ambos? Sí. Los 2 españoles propietarios de estos establecimientos continúan siendo investigados, pero aún no han sido condenados. Hoy en Panamá, luego de la ley que endureció el delito contra la trata, no existe un solo condenado por esta razón. Para las autoridades, Vanessa es la excepción a la regla, porque lo habitual es que las mujeres víctimas de trata de personas, como supuestamente lo fueron Luciana, Angélica o Daniela, no denuncian. Nosotros podemos considerar que de una mujer o de una víctima que denuncia, hay 10 que no denuncian. Jamás le había aviso a las autoridades porque nosotros veíamos llegar policías, veíamos llegar más de 5 o 6 policías a sentarse, a tomar, y ella les pasaba dinero, les ofrecía botellas. ¿Cuáles son las 3 razones principales por las cuales esas personas que son víctimas de trata de personas no denuncian? Podríamos decir que las amenazas, la deuda que de una u otra forma tienen con la red criminal y evitar ser revictimizadas. Ellas no quieren volver a que se les dañe ese nombre o la dignidad, sino que quieren mantener un buen nombre en el barrio, en la comunidad, en la ciudad donde vive. Es decir, que les da pena admitir que fueron prostitutas. Sí, les da pena. Yo pienso que la sociedad todavía no está preparada. Tenemos la mentalidad que este tipo de actividad riñe contra la moral. Los proxenetas aprovechan esta situación para expresarles a las personas de que cómo van a hacer un contrato de trabajo manifestando que usted está dedicada a la prostitución. Entonces, el contrato simplemente es verbal. Esa fue una de las razones que influyeron para que Luciana no denunciara lo que vivió en Panamá. Sus familiares aún desconocen que fue víctima de trata y prostituta durante 4 años. Resulta que la deuda se extendía a la vivienda. Ella cobraba por el agua que uno consumía, por la luz que uno gastaba, por la comida. Yo creo que fue la explotación más vil que hacía esa señora ya. Todo ella lo cogía y las cuentas que ella hacía eran totalmente diferentes a las que uno de pronto tenía en mente que habían sido así. Según Luciana, durante 4 años fue víctima de trata de personas acá en Panamá, de 2005 a 2008. ¿Cómo terminó su pesadilla? En enero de 2008 conoció a Jaime. Jaime es un hombre colombiano, casado, con hijos,
que frecuentaba muchísimas veces el establecimiento donde ella era sometida. Jaime se enamoró perdidamente de ella y le ofreció pagarle su multa para que ella pudiera abandonar ese establecimiento. Es tan preocupante el negocio de la trata para la prostitución que Colombia firmó en el año 2005 el Tratado de Palermo, un convenio internacional que da apoyo en la prevención y también en la penalización de este delito. Mientras tanto, ¿qué tan confiable era el hombre que ofrecía ayudar a Luciana? La historia continúa en un momento. En segundos, una noticia revivirá la pesadilla de Luciana. Su amiga Claudia Andrea Cano Jaramillo había sido condenada a 7 años de prisión por hacer parte de una red de trata. Ni tengo palabras. Que eso no se le hace a nadie. Ya regresamos. Después de 4 años de cumplir con las exigencias de Amanda, su manilla o intermediaria, y de trabajar para pagar una deuda que no tenía fin, llegó un cliente que podría ser la única tabla de salvación para Luciana. Así termina la investigación de Diego Guauque. Él me abrió tanto la confianza que la primera noche que Amanda me mandó a acostarme con él no fue capaz de tocarme nada. Él solamente me decía que por qué había llegado ahí, que yo tan joven, que yo tan niña. Yo no le decía nada por temor a que de pronto me sacara información con parte de la señora. Al día siguiente, Jaime volvió a visitar. Él me decía a mí que confiara en él, que en lo que él me pudiera ayudar. Él me dio la plata de mi abuela. Las visitas de Jaime se hicieron habituales. Luciana nunca había tenido un cliente como él, adinerado y obsesionado por ella. Jaime era su oportunidad. Yo la verdad, en ese entonces, yo ya solamente pensaba en venir. Y 2 semanas después de conocerse, Jaime le propuso que se fueran a vivir juntos. Yo le dije a él, claro, mi amor, claro que sí, yo sí me voy contigo, yo voy a mi casa, organizo todo, mejor dicho, dejo todo listo. Y si quieres tú me recoges. Pero para hacer eso, Jaime debía pagarle a Amanda la millonaria deuda que en ese momento aún tenía Luciana con ella. ¿De cuánto era la deuda? De 20 millones. ¿Él pagó eso? Él pagó la mitad. A finales de enero de 2008, Jaime pagó la multa y reclamó el pasaporte de Luciana. Él me decía que él me quería volver a mí, y pues para él lo más importante, que él a mí me iba a conseguir apartamento, que no sé qué. Bueno, cuando salgo del Capri, nos dirigimos a uno de los apartamentos que se encuentran en la parte de allá arriba. Nuevamente, después de estar, me tocó hacer el amor con el señor. Después de hacer el amor con el señor, nos dirigimos a una rumba que está similar a la que hoy en día pues se encuentra acá en Panamá. Después de esa rumba, nos fuimos para un lugar llamado Le Palace. ¿Qué es Le Palace? Le Palace es un lugar donde las niñas hacen stripper. Allí Jaime contrató a otra prostituta. Los 3 se fueron a un hotel. Al día siguiente ya la muchacha ella se fue como a las 4 de la mañana y a las 12 del mediodía el hombre iba a salir y me dejó un dinero para que saliera a hacer unas compras. ¿Cuánta plata le dejó ese hombre a usted? $200. Bueno, apenas él se marchó, yo me arreglé, empaqué la maleta y bajé de una vez. Salió a esta calle. Yo salgo de acá, tomo un taxi. 20 minutos después llegó al aeropuerto. Este es un momento muy importante para mí porque pues de esto dependía si yo seguía acá o iba a ir a Colombia a ver a mi abuela. La verdad pues me sentía muy nerviosa. Pero en el aeropuerto le entregaron una mala noticia. Luciana tenía en total $300, 100 menos que el valor del pasaje Panamá-Bogotá. Al darme cuenta que no me alcanzaba el dinero, lo único que yo hice fue llegar a este parque. Empecé a mirar todo. Yo pensaba que me iba a volver loca, que yo no sabía qué hacer, que yo no tenía el pasaje, que yo solamente me quería ir. Pensé que todo era imposible. Pensé que salir de acá iba a ser imposible. Pensé que yo me iba a quedar acá ya definitivo. Pidió limosna. Yo me acuerdo que acá habían unos obreros sentados. ¿En este sitio? En este sitio. Sí. Y lo único que yo hice fue arrimármeles y preguntarles que si me podían colaborar con algo de dinero para yo poderme haber ido. ¿Le ayudaron? No,
¿No? Ellos me decían que no tenían plata. Luego de casi 3 horas logró reunir unos cuantos dólares. Me acuerdo muy bien que llegó una señora, con ella me senté yo a hablar. Sí. Ella me dijo que no llorara, ella, solamente ella, porque ni la gente me regaló los 20, que fue lo que me fui hasta el aeropuerto. A las 8 de la noche retornó al aeropuerto. Llegué con la angustia de no saber si la señora Amanda podría estar mirándome, si el señor Jaime ya le había dicho a ella que me había escapado y me hubieran podido venir hasta acá a buscar. ¿Usted creía que la estaban persiguiendo? Sí, totalmente. Me sentía muy nerviosa, no sabía qué hacer, miraba para todos lados, me arrimé hasta este lado y hablé con la niña encargada. Yo a ella le dije que por favor me ayudara, que había sido por trata de blancas, que me quería devolver, que no tenía un peso, que por favor me colaborara, que yo quería llegar a mi casa. ¿Qué dijo ella? Ella me dijo que iba a hablar con el gerente. Y mientras eso ocurría, Luciana miraba de un lado a otro. La intranquilidad se reflejaba fácilmente en su cara. El señor, me acuerdo mucho que bajó y él me dijo que no me preocupara, y que tuviera mucho cuidado, que si podía llamar a las autoridades. Yo le dije que por favor no, y yo solamente me quería ir a mi casa. Solo fue eso. Finalmente, el administrador le entregó el pasaje. 2 horas después, Luciana estaba dejando Panamá. Poco a poco iba alejándome de este país, que para mí era un infierno, para mí fue lo peor, y me sentía más cerca de mi ciudad, de mi tierra. Como estar en el infierno y alcanzar el cielo. De Armenia se marchó de 15 años y regresó con 19. El 30 de enero de 2008 se reencontró con su abuela. Luciana jamás le contó su odisea en el vecino país. Pero a pesar de estar nuevamente en Colombia, el miedo la seguía acompañando. Luciana temía tropezarse con Andrea Cano Jaramillo, la supuesta amiga que la envió a Panamá. Evitaba salir a la calle y nunca dialogó con las autoridades sobre su infierno. Luciana solo comenzó a tranquilizarse cuando vio esta noticia en la prensa colombiana el 30 de marzo del año pasado. Su amiga Claudia Andrea Cano Jaramillo había sido condenada a 7 años de prisión por hacer parte de una red de trata que llevaba mujeres desde Medellín a Ciudad de Guatemala. Sentí mucha satisfacción, porque eso no se le hace a nadie, porque ella sabía que me mandaba, así como ha sabido cuántas niñas ha mandado, y la verdad me sentí que hay un Dios arriba y que todo uno lo que hace lo paga. Yo lo único que le puedo decir a ella es que ni tengo palabras, que eso no se le hace a nadie, que yo confié mucho en ella y que lo que ella ahorita en este momento estoy reviviendo, contándoles lo que yo viví, eso es invivible. Séptimo Día buscó entrevistar en cámara a los dueños del Capri, pero solo se limitaron a decir que las acusaciones de Luciana, Angélica y Daniela son falsas y que el establecimiento opera bajo las leyes panameñas. Sobre Amanda, Luciana nos aseguró que regresó a su país, Guatemala, y de Jaime, el colombiano que pagó su deuda, dijo que nunca más volvió a saber de él. Luciana, ¿usted por qué accedió a entregar esta entrevista ante estas cámaras, ante las cámaras de Séptimo Día? Porque quiero que todas esas niñas que de pronto en este momento están pasando por esto no se dejen involucrar ni se dejen llevar. Y hay niñas que no se pueden dejar ilusionar. Ni de amigas, ni de conocidas. Que mi experiencia fue horrible. Que fue lo peor.
Yo en este momento, gracias a Dios, a pesar de que ahora revivo esto, soy otra persona. Me he querido alejar de todo eso. He empezado una nueva vida, estoy trabajando dignamente. Mis sueños de bailar, mis sueños de muchas cosas, eso los olvidé o se me quemaron allá. Séptimo Día buscó entrevista con Andrea Cano Jaramillo, la persona que según Luciana la conectó con la red que la tuvo esclavizada en Panamá, pero no aceptó nuestra solicitud. Según un estudio de la Fundación Esperanza que será publicado en el mes de junio, las redes de trata se están moviendo en América Latina de una manera particular. Ya están en Ecuador, porque este país tiene una economía dolarizada. Están también llegando a Chile y Argentina, porque estos países tienen altos ingresos per cápita. Y se mueven también a Centroamérica, porque en algunos países de la zona pueden conseguir fácilmente documentos falsos para sus víctimas. Hasta aquí este capítulo de Séptimo Día. Nos vemos el próximo domingo con la segunda parte de este especial. Recuerden que si tienen una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Buenas noches.